Nicolás Fontova, me siento bien. Y dice, bueno, ahora tengo que andar en bicicleta porque subió la nafta. Tantas cosas que los argentinos siempre vivimos. Y esto de luchar contra la adversidad, ¿no? Contra todos los que nos rodea, y las cosas no salen. Las proponemos y no salen. Y a veces nos echamos la culpa a nosotros, a veces le echamos a otro. Pero vamos a hablar hoy de procrastinación. Acá mis coequiper, Francisco Actisdana, ya casi ingeniero biomédico, Rocío Actisdana, médica, especialista en psicoinmunoneurología, tienen muchísimos elementos y datos para contar. Creo que les voy a aportar, como siempre, una mirada no esperada, ¿no? Y les voy a ceder la palabra a estos maravillosos compañeros para que avancen sobre este tema: felicidad y procrastinación, objetivos y procrastinación. Bueno, muy bien. Oficialmente, bienvenidos a Escuela de Gigantes. Yo soy Rocío Actisdana y junto con Francisco Actisdana y Marcelo Actisdana vamos a estar analizando y compartiendo las mejores estrategias que tienen en común las personas de éxito, para que todos podamos utilizarlas y explotarlas para nuestro máximo potencial. Así que entrando en el tema de hoy, procrastinación. Fran, ¿qué tenés para decirnos? Primero, buenas tardes, buenas noches. No me habían visto, estaba ahí atrás de los teclados. Y me voy a tomar el atrevimiento, voy a hacer un aplauso para coordinar el audio, una cosa técnica, así que si tienen auriculares, sáquense, se lo sacan un segundo. 3, 2, 1, estamos. Bueno, procrastinación. ¿Qué tengo para hoy? Como siempre me gusta empezar con la definición. ¿Qué es la procrastinación? Es posponer deliberadamente, o sea, porque sí, algo a pesar de tener la oportunidad de llevarlo a cabo, sabiendo que las consecuencias de no hacerlo son negativas. Va de vuelta, o sea, tenemos la oportunidad de hacer algo que sabemos que nos va a hacer bien, pero no lo hacemos. Básicamente postergar. Bueno, sabiendo eso, ¿por qué procrastinamos? Me parece que es la pregunta con la que tenemos que empezar. ¿Por qué vamos a dejar de hacer algo que sabemos que no va a hacer bien? Lo principal que hay que saber es que no es que estemos fallados de fábrica o que hayamos nacido vagos, sino que tampoco es que nos falte motivación o tengamos un problema. Es algo completamente común y es un problema en realidad de gestión emocional. ¿Por qué? ¿Cómo sería eso? No es que... Vamos a vuelta. Nosotros tenemos una tarea. Vamos a poner un ejemplo que es más fácil. Tenemos que hacer una tarea. Nosotros vamos a estar pateándolo, dando vueltas con hacer esa tarea, ¿no? Pero no lo vamos a hacer porque nuestro cuerpo, cuando piensa en hacer esta tarea, nos genera dolor. A nuestro cuerpo no le gusta el dolor. Entonces, la grandiosa solución que plantea nuestro cuerpo es no hacerlo. Simplemente no lo hacemos. Pero, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Vamos un poquito más a entender esto. Para tomar decisiones, nuestro cerebro pone en una balanza cuánto dolor nos va a causar hacer esta actividad y cuánto dolor nos va a causar no hacerla. Supongamos que tenemos un examen en un mes. ¿Qué pasa si hoy me pongo a estudiar, que no tengo ganas? ¿Y qué pasa si no estudio? Total, tengo un mes. En esa balanza siempre va a ganar procrastinar, no hacerlo. Bueno, ya teniendo eso en mente, ese proceso de cómo funciona el cerebro, no sé, Rosy, vos tenés algunos aportes para hackear ese sistema. Bien, lo que tenemos que saber entonces, por lo que dijo Fran, es que básicamente tiene que ver con un tema emocional. No es una cuestión
o sea, hay un montón de causas en realidad que pueden llevarnos a procrastinar o postergar una tarea que tenemos que hacer. Pero básicamente las causas son emocionales. Tiene que ver a veces con el miedo a fallar, o por pensar que una tarea es demasiado compleja, demasiado difícil, que no puedo abordarla. A veces tiene que ver con estar abrumados de tantas cosas que hay que hacer, entonces simplemente no sabemos cómo empezar. A veces puede tener que ver con una falta de constancia en el hábito. Como habíamos dicho, el sostener un hábito o el crear un hábito nuevo requiere mucha energía y podemos a veces no contar con tanta energía. Entonces hay un montón de factores que van a condicionar, pero sobre todo saber que es emocional y que hay que atravesar esas emociones. O sea, nuestro cerebro siempre en pos de protegernos va a tratar de evitar una sensación fea, dolorosa, angustiosa, la posibilidad de errar. Sucede mucho la procrastinación cuando estamos haciendo algo nuevo. Es raro procrastinar algo que ya hacemos desde hace mucho tiempo y que ya sabemos hacer. Pero cuando estamos aprendiendo a hacer algo, es lo más frecuente que al principio no querramos y demos vueltas y vueltas y vueltas para ponernos a hacer una tarea. También tiene que ver a veces con el no sentir que esa tarea realmente me vaya a llevar a un lugar donde yo quiero. No poder ver la conexión entre hacer esto y el objetivo, o a veces puede ser que realmente no esté, pero decido hacer esa tarea quizás por, no sé, si fuera un trabajo, por ejemplo. Bueno, mi motivación es económica, es mi obligación y lo tengo que hacer. Quizás no va a tener una sensación de plenitud y de disfrute y todo, pero bueno, es una tarea y hay que hacerla. Entonces, ¿cómo dejar de hacerlo? Básicamente, hemos hablado de esto otras veces, 3 áreas en nuestro cerebro. Está nuestro cerebro reptil, nuestro cerebro emocional, que es el área límbica, y tenemos nuestro cerebro, más consciente, que es la corteza prefrontal. ¿En qué área estamos manejándonos cuando hablamos de procrastinación? Es una pelea entre la parte más consciente, la parte más racional, que es la corteza prefrontal, y la parte límbica de las emociones. Bueno, y hay una metáfora que es muy interesante, que es como un jinete montado en un elefante. Las emociones son esta parte del elefante y el jinete es la parte más racional, que sabe postergar quizás un placer o sabe soportar alguna situación displacentera en pos de un placer posterior. Y el elefante es las emociones, la inmediatez, lo urgente. Quiero todo ya, no quiero esperar y no quiero tolerar nada que no me guste. Entonces lo que tenemos que ir haciendo es fortalecer a este jinete y sosegar al elefante, pero sobre todo empoderar a este jinete para que pueda domar al elefante. Los niños, por ejemplo, no tienen tanto desarrollo de esta corteza prefrontal, no han aprendido todavía el postergar y el hacer las cosas ya y el conectar una cosa con otra. Entonces, en los niños se ve esta inmediatez. En los adultos es una cuestión de práctica. Cada vez más es continuar con la práctica. Bueno, vamos ya entrando, ¿no?, en temas. Es este abanico que incluye objetivos, tiempo y lo que deseo hacer. Y lo primero que me viene un poquito a la mente es que para procrastinar, primero tenemos que saber qué queremos, ¿no? Y acá vienen los programas anteriores. Poder definir específicamente un objetivo. Y hay un conflicto lingüístico, en cierto modo lingüístico, porque en realidad el lenguaje solo refleja nuestras estructuras de pensamiento. El lenguaje es la parte que será la superficie de una estructura más profunda, que es nuestros sistemas de pensamiento. Y en la mayoría de los problemas o conflictos de la procrastinación, y en estas dos partes que decía Ro, está el conflicto entre el debo y el quiero, ¿no? Entonces la gente viene y te dice muchos dicen quiero dejar de fumar o debo dejar de fumar, y utilizan estos dos verbos en la dinámica de la charla. Y el tema es que si debe
y no quiere, seguramente va a haber procrastinación. Y si Antes quiere, que todo, vamos a disculparlo a Marcelo en todo el resto del programa. Lo tengo Él le va a incorporado decir mal. procrastinación, pero lo vamos a disculpar. Ustedes entienden de qué estamos hablando. Es el Podés, problema lingüístico. podés continuar tranquilo. perdón, es que ya lo tenía incorporado así, y este es el problema también del lenguaje, ¿no? Guardamos los archivos con sus títulos. Procrastinación. Es una palabra fea, así. Estás procrastinar. disculpado, así que vos seguís No me- tranquilo. No, aparte no me agrada el concepto, ¿sí? No me agrada el concepto, me parece que el concepto, en una palabra, conspira con la solución. Porque no existe eso, ¿sí? A lo sumo hay una disociación de intereses dentro de nosotros. Esta palabra, procrastinación, suena como un hechizo, como una maldición de la que no podemos salir, ¿no? Y encima está cargado de culpa y está cargado de fracaso. Así que la odio, ¿sí? La odio, es una palabra que odio, que hay que borrarla del vocabulario, pero bueno, didácticamente sirve para entender un poco de qué estamos hablando. De estos procesos en los cuales debemos o querríamos hacer algo, pero nos desviamos, me gustaría decir a mí, en vez de, muchos dirían, nos saboteamos. Quiero cambiar esa palabra y con esto yo le estoy haciendo un cambio en su procesamiento mental a todos los que me están escuchando, ¿sí? Nos desviamos hacia otras actividades que obviamente van a demorar el concretar lo que supuestamente queremos o debemos. Pero hay que borrar esta palabra como idea, como sustancia, como hechizo que nos persigue. Liberándonos de eso, empezamos a entender que tenemos partes dentro de nosotros que quieren cosas distintas. Ayer creo que fue, vino un cliente que quería dejar de fumar, ¿no? Y dice, estoy en lucha hace 20 años con dejar de fumar. Y digo, ¿por qué luchas si te ha dado tanto placer? Es un poco ingrato tu actitud, siendo que ha sido algo que te ha dado tantas cosas bonitas, aunque hay un perjuicio, ¿no? Es antiecológico. Pero mientras luches contra algo que te dio felicidad, nunca te vas a deshacer de eso y estás atacando una parte tuya que se sintió bien, que le ayudó. Es más, analizando un poquito su lenguaje, decía, y yo fumo donde tengo que fumar. ¿Y dónde tenés que fumar? ¿Dónde está la obligación de fumar? Y la obligación inconsciente de fumar era en su trabajo, donde había pasado tanto estrés, porque había tenido montones de empleados, crisis, despelote. Entonces, consejo, el de siempre, sean generosos con ustedes, mírense con compasión, y con compasión estas partes que dicen, che, no quiero tan rápido deshacerme a lo mejor de fumar, que me sostuvo en momentos de crisis, fue mi escape. O deshacerme de un chocolate porque es lo que me está dando felicidad en medio de un contexto que no me da felicidad. Entonces, para que vayan tomando nota, en realidad se trata de un conflicto entre el quiero y el debo. Y el debo no está muy definido normalmente, ni, como decía el Fran, las consecuencias de no cumplir con ese debo. Muchas veces nuestro quiero es que ese debo no se cumpla, ¿sí? Porque es nuestra rebeldía, es nuestra forma de decir, che, yo elijo, yo soy libre, a pesar de las consecuencias que puede traer. La estrategia de llegar tarde a todos lados de mucha gente es la estrategia de decir, yo mando, yo soy libre todavía, sin poder ver que en realidad le trae un montón de consecuencias negativas y que esa rebeldía debería usarlo para otra cosa. Debería usar la rebeldía frente a la tristeza y defender la alegría. Hay un estudio que se hizo en el que estudiaban cómo pensaba la gente, ¿no? Y descubrieron que
cuando nosotros pensamos en el futuro, el cerebro no puede pensar a largo plazo. Ya tenemos un cerebro igual de cableado que los hombres de las cavernas, que si se ponían a pensar en qué iban a hacer mañana, se los comía un tigre, los picaba una víbora o no conseguían la comida del día. Por eso nuestro cerebro está cableado para pensar en el día a día. Y descubrieron en este estudio que cuando nosotros pensamos a futuro, por ejemplo, el Fran de una semana, no soy yo en una semana, sino nuestro cerebro interpreta que es otra persona, directamente. Problema de otro. Claro, entonces cuando nosotros queremos hacer una tarea, en realidad tenemos que hacer una tarea, pero no tenemos ganas, decimos, bueno, lo hago la semana que viene, que voy a tener más ganas. Y en realidad le estamos tirando la tarea a un desconocido, según nuestro cerebro, que somos nosotros. Y el problema es cuando llega la semana siguiente y nos convertimos en ese desconocido y seguimos igual que la semana pasada. Y encima llega con quizás más urgencia. Más urgencia. Claro, algo que pasa cuando nosotros no hacemos una tarea o lo que sea que tengamos que hacer, siempre se hace más pesada. O en realidad hay más resistencia para hacerla. Si nosotros pateamos una tarea un día, al día siguiente ya para nuestro cerebro dice, ya la pateamos ayer, entonces debe ser que debe ser no heavy. está bueno hacerla. Y bueno, así se va haciendo todo un ciclo de retroalimentación negativa en que cada vez nos cuesta más hasta que llegue una fecha límite. Cuando llega la fecha límite, ahí sí, volviendo a este análisis de comparar qué nos va a causar más dolor, nos va a causar menos dolor estar toda la noche haciendo un trabajo que me reprueben mañana, por ejemplo, o me echen del trabajo. Ahí es cuando se da vuelta la balanza y está bien, podemos llegar a tener una vida productiva de alguna forma así, pero en general las metas personales, por ejemplo, o todas las cosas importantes no tienen fecha límite y estamos procrastinándolas todo el tiempo hasta que ya es tarde. Y no sé, por ejemplo, queremos ser deportistas profesionales, pero no vamos al gimnasio y ya tenemos 50 años y no nos da el cuerpo para ser un futbolista profesional. Ese tipo de metas no lo vemos al límite porque no viene un jefe y nos dice, bueno, esto es para el lunes. Ahí tocaste 3 temas, ¿no? Muy importantes. Uno es cómo queremos aprender y avanzar en la vida. Tengo un flyer para subir mañana que dice ¿por qué aprender y enseñar con dolor lo que se puede aprender y enseñar con amor? ¿No? Lo mismo es aplicable a nuestra vida. ¿Por qué esperar, ¿sí?, a esto de que, como dicen en el Oriente, que el karma cuanto más se dilata más pesado se hace? Cuanto más esperamos para cumplir algo, ya se hace tan pesado, tan difícil como estudiar una materia que tenés que estudiar en un mes, en un día, o es demasiado tarde. El otro tema que tocaste, Fran, es el de la motivación, ¿no? Y esto tiene que ver con esto de las urgencias, que hay mucha gente que se motiva por retroalimentación negativa, ante la urgencia. Solo ante la urgencia actúa. Y está bueno actuar frente a la urgencia, ¿no? Actuar como un deportista cuando va perdiendo, sacar de tripas corazón, y ahí hay todo un tema que vamos a hablar en algún momento, ¿no, Ro? De qué los intestinos, las tripas nos dicen sobre nuestro sistema emocional y mental. ¿Para qué hacer eso y no motivarnos antes? Y hacerlo antes. Muchísimos deportistas tienen esto de retroalimentación negativa y por eso son los que se agrandan en los momentos difíciles. ¿Para qué llegar a un momento difícil? En realidad hay que tener muchos sistemas de retroalimentación y de motivación. Y esto de crear un personaje, un yo futuro, que es un extraño,
hay buenas técnicas para hacer desde neuroprogramación avanzada, que es mi desarrollo, pero también de la PNL, que es poder conectarse con ese yo del futuro. Entonces deja de ser un extraño y ya estoy diseñando que lo voy a cumplir. Ponerse en situación en un como sí que lo voy a vivir. Entonces mi cerebro ya conectó esas creaciones y ya estoy siendo dueño de mi futuro. Por eso esta idea de el hechizo de la procrastinación es totalmente falsa. Se trata simplemente de malos diseños, de no saber qué es lo que nos va a hacer feliz o las consecuencias que va a traer no cumplir con esas metas. Bien, ahora yendo un poco más a lo más directo, a lo concreto, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Había un experto en neurociencia y que hablaba sobre esto y decía que, primero que es un problema común. Él mencionaba, no sé qué tan fidedigno es, pero él dice, se hizo una encuesta en la cual les preguntaban a las personas si tendían a postergar o no las cosas, y en esa encuesta el 96% contestó que sí y el 4% postergó y nunca la contestó. Entonces, nos pasa a todos en diferentes aspectos, pero ¿qué podemos hacer? En esto los expertos hablan de que la motivación y la voluntad son dos claves esenciales, ¿sí? Pero se necesitan ambas y sobre todo se necesita la fuerza de voluntad, porque tenemos que estar motivados, pero hay veces que cuando nos empiezan a jugar todas estas cosas emocionales en contra, esto que decía Fran, de que me genera mucho más dolor salir de la zona de confort o tener que pasar todo el día haciendo una tarea o enfrentarme a la situación de no saber cómo responder a algo o el miedo a errar y todas estas cosas que son parte nuestras, por eso tampoco sirve atacarlas, no atacar al elefante que tenemos que dominar, sino entenderlo y sabiendo que viene desde ahí, sostenerlo. Necesitamos, había también un ejemplo de una vela. Nosotros necesitamos tener una vela encendida continuamente. Esa vela, la llama es la motivación, pero para que eso se sostenga necesitamos toda la cera, que es la fuerza de voluntad. Y la voluntad se sostiene en parte por los hábitos. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de decir, ¿cómo no procrastinar? Tratar de generar hábitos para no llegar a ese punto. Y es entrenarnos. Nuestro cerebro, por ejemplo, para adecuarse a una tarea y poder enfocarse, necesita entre 7 y 15 minutos, más o menos. Entonces, si por ejemplo nosotros estamos por ahí con muchas interrupciones o distracciones, o algo que es muy frecuente hoy, de ponernos a trabajar y tener el teléfono al lado, con que nos llegue un mensaje, se prenda la luz, nos llamen por teléfono, o entrar a ver las redes sociales, cada vez que yo distraigo mi mirada y mi atención de mi tarea, ya me va a costar el doble de energía, 15 a 7 minutos más, volver al eje. Y eso por cada una de todas las interrupciones. Entonces, una de las recomendaciones es tratar de evitar las interrupciones. Si me voy a sentar a hacer algo que yo ya sé que me va a costar, en realidad mejor en todo, pero sobre todo con esas tareas que son más difíciles de abordar y que tiendo a postergarlas, reducir el gasto de energía, para sostener la voluntad también, como habíamos dicho. Poner el teléfono en modo avión, silenciarlo, dejarlo lejos, no tener el televisor prendido, disminuir al máximo como pueda. Y otro consejo es hacer las tareas por lotes, porque quizás no tengo una interrupción puntualmente por entrar a ver una red social o por el televisor o por lo que sea, pero si yo, por ejemplo, tengo que hacer 5 cosas diferentes, enviar mails, hacer llamadas telefónicas, escribir algo, estudiar y hacer una publicación o hablar con alguien, en cada una de esas tareas va a ser un nuevo enfoque, va a ser volver a ponerme en eje. Entonces la recomendación es hacer las tareas que sean más o menos similares o que tengan una misma línea al mismo tiempo y evitar el
picoteo de tareas. Tendré un tiempo para hablar por teléfono, un tiempo para responder mails, un tiempo para escribir, un tiempo para estudiar, un tiempo para hacer la tarea que tenga que hacer. Yo también tengo un par de técnicas. Bueno, como vos decías, el tema de los lotes, agrupar por temáticas. Pero hay una forma también de dividirlo que es, primero vamos a la base de la técnica, que es cómo nuestro cerebro ve una tarea. Nosotros pensamos en ponernos a hacer un ensayo, por ejemplo, una monografía. En nuestro cerebro eso es una piedra gigante. Si nosotros podemos llegar a dividir esta tarea, vamos a partir la piedra en varios pedacitos y va a ser más fácil poder cargar con esa piedra. Por ejemplo, entonces si tenemos que hacer una monografía, tenemos 10 días. Bueno, el primer día voy a definir bien el tema. El segundo día voy a hacer un índice con los temas que tendré que abordar. El tercero voy a hacer la búsqueda de la bibliografía. Así ya es mucho más fácil encararla y la tarea empieza y termina en un día. Porque generalmente pasa con proyectos grandes que no sabemos cuándo empezarlo porque nos queremos poner y terminarlo todo el mismo día. Si nosotros la dividimos, la fraccionamos, es mucho más fácil abordarla. Otro que puede ir acompañado de esto es, antes de irnos a dormir, siempre hacer una lista de tareas que tenemos que hacer en el día siguiente. ¿Por qué? Cuando nosotros nos vamos a dormir, siempre estamos en la cama, anotamos todo, y nuestro cerebro ya nos empieza inconscientemente a preparar para el día siguiente. Ya arrancamos el día con una motivación distinta si sabemos todo lo que tenemos que hacer. Es como prepararnos mentalmente nomás. Hacemos fiaca, dormimos 8 horas y ya nos levantamos con todas las pilas para hacer las tareas estas. Y tiene otro efecto importante que es el de motivarnos en cada pasito, que es lo que siempre hablamos de tener un proceso ecológico, de yo termino una tarea, llega al final del día, si están todas las tareas que me había escrito la mañana tachadas porque ya las hice, eso nos motiva un montón. Al día siguiente queremos tener más tareas o incluso las mismas, pero ya estamos en movimiento al menos. Después vemos si nos movemos más o menos, podemos ir calibrando eso, pero nos estamos moviendo, que es lo importante. Y por último, un hack que es ponernos, no tenemos nada de ganas de hacer algo, decimos a nosotros mismos, ¿no? Una conversación interna. Bueno, tengo que hacer esta monografía, 5 minutos me voy a poner, nada más que 5 minutos. Y nos vamos a dar cuenta que si nosotros nos sentamos y nos ponemos a trabajar 5 minutos en eso, ya después no vamos a querer cortar, porque ya nos pudimos sentar, agarramos un ritmo y capaz tan interesante la monografía. ¿Por qué es esto? Porque pudimos romper con lo que decías vos, que era el estado... La inercia. Claro, la inercia, la zona de confort. Estamos en un sillón viendo memes de gatitos y no queremos sentarnos y pensar y trabajar. Pero una vez que ya lo rompimos, ya está. Nuestro cuerpo solo intenta seguir la inercia esa. Uh-huh. Sí, el pensar en hacerlo solo por 5 minutos. De hecho, lo que te dicen es no pienses en intentar hacerlo, sino ir y hacerlo. Tardamos más en darle vuelta mentalmente hacia hacerlo a ir y hacerlo. Y generalmente cuando empezamos a darle vueltas, ahí es cuando ya empezamos a postergarlo después. Así que eso. Y por otro lado, bueno, todos estos procesos requieren un gran gasto de energía. Entonces también una de las propuestas es, bueno, voy y lo hago, ¿sí? Rompo con esta inercia
Y después me tengo que dar minutos de descanso. Puedo decir trabajo 45 y descanso 5, trabajo 20 y descanso 5, o sea, lo que sea necesario. Pero en algún momento oportuno, según la tarea que estemos haciendo y según nuestro nivel de cansancio, es necesario hacer pausas y descansar y también recompensarnos. Por un lado, el hacer estas listitas de tareas y verlas cumplidas ya es una recompensa. Pero también el dar espacio a la celebración, a decir, hoy lo logré, hoy no lo postergué, hoy me propuse esto y lo hice. Y tiene que ver también con lo que habíamos hablado en el programa anterior de sostener nuestra palabra y el ser fiel a nuestros objetivos también. Y eso estimula todo un círculo de gratificación a nivel cerebral. Excelente. ¿Quieren que vos tenías una historia para contar, Marce? Bien, hacemos resumen y cerrás con la historia. Bueno, dale. Bien, resumen de lo que estuvimos hablando. Lo primero es entender cómo funciona el cerebro, que hace esto de poner una balanza. Cuánto me va a doler ponerme a hacer una tarea hoy y cuánto me va a doler no hacerla. Qué consecuencias me va a traer. Y la resumo además las recompensas positivas, no solamente el dolor. Si entendemos bien las consecuencias positivas que nos va a traer hacer una tarea hoy, aportamos a esa balanza para motivarnos a hacer algo. La Ro ha hablado de los 3 cerebros y que si tenemos en una lucha permanente el límbico y el prefrontal, ¿dijiste? Sí. Bien. No le erré, que son el jinete y el elefante. Como la parte emocional y la parte más racional, o como decía Marce, el debo y el quiero, o las dos cosas que quiero. Y que lo importante es, primero, no castigar al elefante, pobrecito, y entrenar al jinete, hacerlo fuerte para que nos guíe con decisiones conscientes. Bueno, después Marce, librarnos de la palabra porque la odia, sino llamarlo más un desvío de intereses. Después el tema del aprendizaje, evaluar cómo aprendemos nosotros e intentar siempre aprender del lado del amor y no del castigo. Bueno, hablamos de esto de que es muy importante poder posicionarnos en el futuro y ver las consecuencias de lo que hacemos, y para eso tenemos la técnica de PNL, que era hacer como si. Y por último, bueno, habíamos nombrado un par de técnicas. Una era hacer las tareas por lotes, o sea que estén más o menos relacionadas entre sí. Cuidar el contexto productivo, no tener el celular, la música que nos estén distrayendo. La técnica de 5 minutos, ponernos 5 minutos nomás a hacer algo que no tenemos ganas y ya el cuerpo solo después va a agarrar inercia. Y por último, fraccionar las tareas y anotar la lista de actividades que tenemos que hacer al día siguiente. Darnos descanso y recompensas. Excelente, chicos. Y varios temitas antes de la historia. Primero, a la Ro lo pueden encontrar en Más que Salud, en Instagram, todos estos videos en YouTube, en Actisdana, a mí en Instagram, Marcelo Actisdana, igual que en Facebook. Recalcar un concepto que tiene muchísimo que ver con esta palabra equivocada, y es esto que siempre decimos: sean generosos, ¿no? Si vos te tratás, sos generoso, te tratás bien, y sos generoso en tus metas, en vez de tener metas pequeñas, objetivos pequeños, sos generoso, incluís a otros, ¿sí?, en tu éxito, es mucho más fácil. Más fácil es lograr algo cuando lo pensás en términos de generosidad y compartirlo. Porque ahí entra otro concepto que es el espiritual, que es con quién más voy a hacer las cosas o para quién más. Y aparece otra fuerza, ¿sí?, que es el unirme a otros, y por eso una clave más sería quizá comprometerte con otro en este proceso para lograr las cosas. Y en este aspecto,
este programa, como Más que Bien, que tenemos en YouSport, es un compromiso de aportarles a todos ustedes herramientas, conceptos y compartir historias, y nos encanta que nos escriban, las devoluciones que nos hacen, y si les gustó, sean generosos y compártanlo, porque no tenemos publicidad, simplemente esto, compártanlo con sus amigos, familiares, si creen que les sirve este programa. El otro voy a hacer un pequeño acto más, ¿sí? De psicomagia, pero no de Jodorowsky, sino de Marcelo, y voy a cargar en el inconsciente de las personas que nos oyen otra palabra odiada, pero que es muy útil para que vaya trabajando en su inconsciente. Odio la frase zona de confort, ¿sí? Es una palabra engañosa, es como una trampa, como un virus de gusano, porque la gente dice estoy en mi zona de confort. No hay ninguna zona de confort, es la zona de fracaso, ¿sí? Estás en zona de fracaso, zona de inercia, zona de, como hablábamos, de karma pesado, ¿sí? Se va agrandando. Si vos decís zona de confort, tu cerebro dice, bueno, pero acá la paso bien. No la estás pasando bien. Y no la vas a pasar bien después. Entonces, ya vamos a hacer un programa sobre eso. Destruyan con mucho odio la frase zona de confort, ¿sí? Es zona de inercia y de fracaso. Sí, es la zona del no crecimiento también. Es la zona del resguardo o refugio infantil. En parte sí, y en parte de ganancias viejas, anticológicas. Pero el definir, como el lenguaje estructura la experiencia, si yo defino zona de confort, digo, qué copado que está, le estoy diciendo a mi inconsciente. Cuando digo a mi inconsciente, porque nosotros principalmente nos hablamos a nosotros mismos, ¿sí? Yo digo, che, zona de fracaso, y mi cerebro dice, pará, no quiero fracasar, ¿sí? Entonces tengo que moverme hacia la felicidad y hacia el éxito. Y la historia, ya para cerrar, ¿sí? Dice que había un hombre que siempre tenía carencias económicas y siempre estaba luchando, tenía cabras, vacas, y bueno, y era un hombre de campo, allá en esas aldeas, ¿no? De ese tiempo que no se sabe cuándo fue, en un lugar atemporal y en un lugar aespacial, pero que existe, donde están todos estos personajes que siempre nos traen algo bonito para enseñarnos. Dice que este hombre salió de su campo y fue al mercado, y cuando va al mercado resulta que había un joyero, y se para frente al joyero y vio un montón de oro, y vio tanto el oro que decidió agarrarlo con sus manos en pleno mercado y salir corriendo, robándoselo. Obviamente todos lo estaban viendo. El joyero hace la denuncia y la policía lo agarra. Lo lleva a la comisaría y dice, pero vos, dice, ¿qué querías que ibas a hacer? ¿Qué creías? Dice, si estaba viendo todo el mercado, ¿no te diste cuenta que todos te estaban viendo? Y este hombre dijo, no, yo lo único que vi fue el oro. Esto tiene una doble interpretación. Por un lado, que si solo vemos el objetivo y no miramos el contexto, probablemente fracasemos, como este hombre en llevarse el oro. Pero sí también tiene el otro efecto de alucinación, de eliminación negativa en términos de hipnosis, ¿sí? Que es no ver todo lo que rodea y poder enfocarnos tan profundamente que podemos poner todo el 100% de nuestra energía en lograr eso. Entonces, lo importante es que descubras cuál es tu oro, pero tu oro del corazón, y que también, además de enfocarte absolutamente en tu oro, también te permitas ver el contexto y trazar una estrategia ecológica para lograrlo. Hasta acá llegué yo. Nos vemos. Muy bien, llegamos hoy hasta acá con Escuela de Gigantes. Muchas gracias a todos.